Siempre digo, ¿no?, que entender lo que nos pasa es importante, pero entender lo que pasa en el mundo también es muy importante porque nadie está blindado a nada, absolutamente. Entonces es importante conocer lo que pasa en el mundo para la economía y las finanzas de nuestro país. Javier García Labulle, gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, Jorge. Javier, ¿cómo está el mundo hoy? Bueno, Grecia, sabemos, Europa. Y está complicado, eso lo sabemos, ¿no? Yo creo que el mercado tiene como dos focos de atención. Que hasta dónde puede llegar la crisis europea, concentrada en este caso como disparador inicial en Grecia, es decir, si va a entrar o no en default Grecia y si va a entrar de una manera ordenada o desordenada y si eso va a tener un contagio en los demás países, ya no periféricos, sino también en países más centrales como España e Italia. Y ahí todo lo que hay por ahora es incertidumbre. Después, si querés, elaboramos un poco más eso. Y el otro foco de atención está en si se recupera o cuán rápido se recupera la economía americana. Porque para que haya crecimiento mundial y crecimiento también en nuestros países, necesitamos que la economía norteamericana se recupere más rápido de lo que lo está haciendo. La buena noticia es que se confirma que no va a haber una nueva recesión en Estados Unidos. La no tan buena es que la recuperación va a ser más lenta, ¿no es cierto? Pero va a ser recuperación al fin. Eso es por lo menos lo que ha anunciado el panorama que brindó la Reserva Federal esta semana y es un poco el panorama que está tomando los mercados financieros globales. Entonces, tenemos el mayor fuente de incertidumbre en este momento es la situación europea. Estados Unidos, por este lado, está ayudando. Y las economías regionales, las nuestras, han sido grandes beneficiarias de esta era de economía, de crecimiento económico mundial, de tasas de interés bajas, de buenos precios de las materias primas. Yo creo que este escenario se va a continuar, va a seguir existiendo. Va a continuar, decís vos. Digamos, puede haber un sobresalto grande en Europa, ¿no es cierto? Y eso sin lugar a dudas va a impactar en los mercados. Pero la tendencia a mediano plazo es que las tasas de interés van a seguir bajas y los precios de las materias primas quizá no sean tan altos como estuvieron hacia principio de año, pero pueden mantenerse sobre los actuales niveles. Eso ya es muy favorable para países como la Argentina, precio de la soja, precio de los granos, en particular esos precios, ¿no? Seguro. Javier, yo sostengo que no estamos blindados, ¿no? Después de lo que fue el 11 de septiembre, que todos conocemos y que vimos en vivo como un segundo avión entraba en una torre, me parece que no estamos blindados, nadie está ajeno a nada. Hoy, frente al mundo y el dólar, darle valor a esta moneda en lo que hace a nuestra región, esta diferencia que hay con Brasil, por la devaluación que hizo Brasil justamente, ¿cómo se entendería? O por lo pronto que lo expliques un poco esto. Son dos situaciones diferentes para un mismo escenario global, son dos respuestas diferentes a esta globalización en la que vos bien decís, estamos todos interrelacionados, no es que decidamos estar o no en la era global, estamos. Entonces Brasil respondió de una manera todos estos años y países como Brasil tuvieron una política macroeconómica más ortodoxa, tuvieron un equilibrio fiscal mayor al que tenía la Argentina, que lo perdió hace algunos años, y fue acumulando reservas y manteniendo una tasa de interés que le permitió sostener el ahorro interno. Entonces Brasil ha tenido un ingreso de divisas muy superior al ingreso que tuvo la Argentina. La Argentina tuvo sobre todo un ingreso de divisas por el saldo comercial, las grandes exportaciones de granos y de soja, pero ya desde hace algunos años ha tenido una salida de divisas de dólares financieros. No sé si esto es muy técnico, pero lo que quiere decir es, entran dólares a la Argentina por lo que la Argentina vende, pero no capta dólares financieros, no capta inversiones extranjeras e inversiones financieras. Ahí está, ahí quedó claro. En el volumen y el ritmo que sí captó Brasil estos años. Esa es la diferencia fundamental. Entonces, la respuesta también es muy diferente frente a esta situación de crisis que ha reemergido en estas semanas. Brasil ha podido devaluar su moneda como respuesta para amortiguar ese golpe sin generar demasiados sobresaltos.
Nosotros en Argentina hemos afrontado estos últimos meses, en realidad estos últimos años, una dolarización de portafolios, entonces, incluso una salida de divisas financieras. Entonces yo creo que este es el gran desafío que tiene la conducción frente a sí, ¿no es cierto? ¿Cómo lograr restaurar este equilibrio en el mercado cambiario local? Hasta ahora ha acudido, como ya has hablado con otros invitados, a controles sobre el mercado cambiario. Yo creo que esos controles pueden servir temporariamente. Pero ¿Es bueno o es malo, Javier? Las cosas no son ni buenas ni malas. Si vos me preguntás a mí, yo prefiero generar condiciones. Yo creo que los estados y los gobiernos tienen que generar condiciones de estabilidad y de optimismo y de confianza para que los mercados funcionen eficientemente. Es una postura, puede ser discutible o no. Entonces, desde esa postura, claramente esto no me resulta simpático. Me parece que los controles directos entorpecen el desenvolvimiento económico y terminan perjudicando a toda la sociedad. Y también podemos verlo con la historia argentina. Este tipo de medidas, si se extienden en el tiempo, la historia argentina ha probado muchas veces que terminan siendo efectos nocivos. Yo creo que sobre estos se va a ir dando cuenta, creo yo, me parece, el gobierno va a ir haciendo las adaptaciones necesarias, espero, porque si no se traban las transacciones económicas, se traban las operaciones económicas, y si no se restablece la confianza, el deseo de los argentinos por vender sus pesos y comprar dólares va a continuar. Entonces, yo la pregunta que me haría hoy, si estuviera frente a la conducción y enfrento a este desafío, bueno, ¿de qué manera restablezco la confianza? Y así como tuve como gobierno el 54% de los votos en las urnas, bueno, ahora tener el voto del mercado que crea en el peso, que crea en las políticas económicas que van a diseñar y haya inversiones en la Argentina que pacifiquen estos mercados. Que es cierto, ¿no? Lo que dijo un pensador no hace mucho tiempo, un economista, que la economía no es una ciencia exacta, pasó a ser una ciencia social. Y fíjate vos cómo lo hablamos con un tributarista hace un momento, con vos también como economista, cómo juega lo social en esto, ¿no? Mira, la economía nació como ciencia social y como ciencia política. Aquellos pensadores que llamamos fundadores del pensamiento económico titulaban sus libros Economía Política. En algún punto de la historia del análisis económico, la economía quiso ganar autonomía y se formalizó, le puso mucha matemática, mucha econometría. Está muy bien, porque los modelos que hoy dispone la sociedad son mucho más avanzados, pero el error es haber creído que a lo mejor eso desnaturalizaba el origen y la esencia de la economía, que es claramente una disciplina social. Detrás de cada decisión económica está la conducta humana. Entonces lo que hoy estamos viendo, y creo que esta es una buena manera de analizar lo que está pasando estos días en el mundo y en nuestro país. ¿Qué decisiones humanas hay detrás de estas decisiones económicas? Bueno. Son decisiones humanas. El que compra dólares, el que en la Argentina, el que vende deuda griega, está tomando decisiones humanas. ¿Cuál es el mensaje de esas decisiones? Yo creo que ese es y uno como analista del mercado, como operador del mercado, siente que hay un déficit de la respuesta de los políticos a nivel mundial, sobre todo estos años. Ayer yo te comentaba cuando me llamaste por la radio que había sido para mí un día importante porque el Banco Central Europeo había bajado la tasa de interés. Más allá del impacto técnico, y yo sé que a lo mejor para los que están escuchando parece un detalle muy técnico, pero muestra una decisión política muy importante del Banco Central Europeo, que es que está leyendo la realidad de una manera diferente de cómo la leyó en los últimos 2 años. Déjame decirte esto simplemente, ¿no? Ayer fue la primera reunión del Banco Central Europeo con la nueva presidencia, el señor Mario Draghi. El anterior presidente, Jean-Claude Trichet, era de un duro pensamiento ortodoxo y realmente se negó sistemáticamente a utilizar las tasas de interés como herramienta para enfrentar la crisis financiera que está enfrentando Europa en general y estos países en particular. Entonces la decisión de ayer es demuestra un cambio en la visión política, todavía tímido, pero que a los mercados los ha ayudado mucho a cambiar un poco el entusiasmo que hay sobre los activos financieros. 2 preguntas, Javier, en una. Por una parte, ¿cómo juegan las calificadoras de riesgo en todo esto? Por el tema social, digo, ¿no? Más que por el tema económico. ¿Y cómo ves a nuestro país
en el año 2012? ¿De crecimiento, de estancamiento? Mira, las calificadoras de riesgo tienen una función social que cumplir que es muy importante. Si la cumplen bien o mal, podemos discutir todo otro programa, ¿no es cierto? Que la función social es advertir a la sociedad cuáles son los niveles de riesgo de los activos financieros. Sintetizando, podríamos criticar mucho de su labor, pero también, siendo justos, han cumplido una función social importante al mostrar de una manera lo más objetiva y transparente posible cuáles son los niveles de riesgo que hay. O sea, el nivel de riesgo país, de alguna manera, para un ciudadano común que no esté en el mercado y no opera en el mercado, le está diciendo qué capacidad de crédito tiene o no tiene ese país. Nosotros los argentinos nos acostumbramos mucho a vivir sin crédito. Tenemos crédito para comprar plasmas y artefactos para el hogar, pero no tenemos crédito para comprar una casa. Entonces eso dificulta el acceso a la vivienda. Y el riesgo país es la contracara de eso. Entonces a mí me parece que el riesgo país, más allá de sus defectos que tiene como indicador y las dificultades que pueden presentar el trabajo de las calificadoras, tiene una función social muy importante. Con respecto a la Argentina 2012, yo creo que tiene desafíos y oportunidades. El mayor desafío es pacificar los mercados. Yo creo que ese es el mayor desafío, porque si esta pulseada entre el dólar y el peso se continúa, lo hemos visto muchas veces en la Argentina, el resultado termina siendo más inflación o desaceleración económica o aún recesión. Y yo creo que este es el gran desafío que tiene el nuevo gobierno, y tiene todas las condiciones para hacerlo, porque como te decía al principio, el escenario internacional más difícil que antes, pero sigue siendo favorable. Ahora la tarea hay que hacerla interna, es más exigente para la política económica interna. Yo creo que este gobierno, entendiendo unificando las dos gestiones, la de la señora presidenta y la del señor Kirchner, entusiasmó a los argentinos cuando tenía superávit comercial y superávit fiscal. Y yo creo que el desafío que tiene la señora presidenta, de mi modesta opinión, es volver a reencontrar los pilares, esos dos pilares que hicieron posible la recuperación argentina en los primeros años de esta década. Dijiste algo, déficit fiscal, qué tema, Enorme para la Argentina. Fundamental. Para todos los gobiernos es difícil, para la Argentina ha sido particularmente difícil. Pero en esto hay que portarse como el administrador del consorcio de un edificio. ¿Hay plata o no hay plata? Uno puede inventar obras muy maravillosas, pero ¿hay plata o no hay plata? Y yo creo que ese es el gran desafío, ¿no es cierto?, que tiene la actual gestión. Y si muestra señales en esa dirección, yo creo que los mercados se van a pacificar. Los mercados del cambiarios y de dólares y pesos. Seguro, seguro. Cerramos esta nota como la anterior, Javier. A un cliente tuyo, ¿le aconsejarías comprar dólares o no? Esa es una pregunta obscena para hacer en público. Mirá, la Argentina, si te muestro la historia, el que compró dólares a largo plazo nunca se equivocó. Entonces no puedo desconocer esa parte de la historia. El atractivo para los pesos dependerá de la tasa de interés. La tasa de interés en Argentina, con estos niveles de incertidumbre, quizás están un poco bajas. Entonces, quizás la respuesta para volver a entusiasmar a los argentinos con el peso sea, desde el lado financiero, que las tasas de interés suban, pero sobre todo, porque si no es un esfuerzo innecesario, que haya señales inequívocas de que los pilares del modelo de los próximos años van a ser los mismos que los pilares que nos permitieron que la economía se recupere. Bien, quedó claro. ¿Veo? Quedó claro. Gracias, Bueno, Javier. no, gracias a vos. Vamos.